Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Vamos a meditar esta mañana. Hago lectura aquí en la versión Reina Valera. Dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José; la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12; la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12; la cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12; la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos, 12; la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la novena para Metanías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12; la undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, 12; la duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimotercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimacuarta para Metatías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimoquinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimosexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimaséptima para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimoctava para Anani, con sus hijos y sus hermanos, 12; la decimonovena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima segunda para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima tercera para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, 12; la vigésima cuarta para Romanti-Eser, con sus hijos y sus hermanos, 12. Bien. Bueno, este capítulo viene la idea del capítulo anterior que ya meditamos, donde está describiendo toda esta organización y toda esta asignación de turnos y de responsabilidades en el tema de la alabanza y de la adoración,
Comentábamos ayer que es evidente que para el pueblo de Israel y específicamente para David fue de alta importancia este ministerio de la alabanza y la adoración. De hecho, pues vemos aquí en la historia lo que se llama el tabernáculo de David, se conoce como el tabernáculo de David, donde él estableció turnos, y aquí lo vemos, 24 turnos, para que día y noche, sin cesar, 7 días a la semana, todos los días, de manera permanente y continua, se desarrollara el ministerio de la alabanza y la adoración. ¡Wow! Eso me parece extraordinario. Hoy por hoy conozco de ministerios y lugares en el mundo donde se practica la alabanza y la adoración 24/7, permanente, termina un turno, inmediatamente sigue, continúa el siguiente, y eso es algo muy especial. Debe ser así, la alabanza y la adoración debe ser permanente, que siempre el pueblo de Dios por turnos podamos estar buscándolo, alabándolo, adorándolo. Y bueno, el pasaje de hoy comienza en el versículo 1, declarando que el rey, que David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio, y empieza a declarar los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, que eran los principales adoradores. Lo que observo aquí, en primer lugar, cuando habla de que fue David y los jefes del ejército los que apartaron para el ministerio, es que este fue un acto oficial, fue un acto de gobierno. Pensemos hoy en día cuando un presidente y su gabinete ministerial establece, determina un decreto, fue algo tremendamente importante. A veces, hoy por hoy, la alabanza y la adoración en muchos lugares, lastimosamente, no se le da la importancia necesaria, la relevancia que debe tener. Se le tiene a veces como algo de segundo orden. Tal vez si se limitara a música solamente, pero no entendiendo que la música es un elemento, un aspecto del ministerio de la alabanza y la adoración. Y que de hecho, pues, vemos en la escritura que es un ministerio demasiado importante. Finalmente, en el cielo es lo que estaremos haciendo por la eternidad, alabando, adorando al Señor. Así que entonces aquí dice que fueron asignados, apartados para el ministerio, estas familias. Fueron linajes, fueron familias de levitas, y eso, como ayer comentábamos, también se aplica hoy a nosotros. La escritura declara en la epístola de Pedro que somos los creyentes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recordemos que santo significa apartado para, y aquí dice que estas familias y linajes fueron apartados para el ministerio, y somos apartados para un ministerio, que significa servicio. Así que es un servicio dentro de la obra de Dios de alta importancia, el de la alabanza y la adoración. Y para eso Dios escoge, Dios llama, Dios da dones y ministerios. Los ministerios, ya usando el término como tal, el Nuevo Testamento, son formas y maneras de servicio donde se desarrollan dones y llamados de Dios. Entonces, Dios, aunque todos somos creyentes, sacerdotes, y todos estamos llamados a adorar, específicamente para el ministerio de la adoración como tal, algunos Dios llama y aparta, y a algunos se le ha facultado para este servicio. El mismo versículo 1 establece que ellos profetizaban, no solamente tocaban, declaraban la palabra. Es hermoso cómo fluía, y eso lo hemos visto, es cuando a través de la música se profetiza, se declara la palabra de Dios. Profetizar es declarar la palabra de Dios, y lo hacían con los instrumentos musicales. Dice aquí con arpas, salterios y címbalos. Eso es algo extraordinario. Influye el Espíritu Santo en medio de estos dones y de este ministerio. Y dice que ellos eran hombres idóneos para la obra de su ministerio. Wow, cada uno preguntémonos, ¿estamos desarrollando el ministerio para el cual Dios nos llamó? ¿Estamos ocupando el lugar dentro del cuerpo de Cristo que Él quiere que ocupemos? Donde dice que cada uno, todos los creyentes, somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular, con un lugar específico para el servicio, con unos dones específicos y un llamamiento especial, y que si no lo hacemos, el cuerpo de Cristo va a estar adoleciendo, va a estar sufriendo por la falta, por la carencia del desarrollo de esos dones. Específicamente este ministerio dice que ellos eran idóneos. Bueno, así dice la Escritura. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2, cuando Pablo le indica a Timoteo la importancia de que lo que hemos recibido, la enseñanza, el discipulado, la instrucción en la palabra de Dios, eso enseñemos a otros hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros.
Así que las personas que desarrollamos cualquier ministerio debemos ser idóneos. No cabe aquel concepto que a veces se ve de que, bueno, Dios, lo importante es el corazón y no importa que no lo haga bien. No, eso no es así, no es correcto. El ministerio debe hacerse bien, con excelencia. Dios nos pone en un lugar y nos capacita y nos faculta y Él espera que lo hagamos bien y que seamos idóneos para ese ministerio, para ese servicio. Se continúa describiendo estas asignaciones, estas familias, resaltando, por ejemplo, de nuevo el versículo 3, dice que los hijos de Jedutún, bajo la dirección de su padre, el cual, dice que Jedutún profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. El propósito de este ministerio es aclamar y alabar a Jehová, y dice que Jedutún lo hacía con el arpa profetizando para alabar y aclamar a Jehová. El versículo 5 también habla de los hijos de Emán. Dice que Emán era vidente, significa profeta, en este contexto, del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Para eso Dios da los dones y dice que Emán era vidente, profeta, en las cosas de Dios, no es en las cosas de los hombres. Y esto era para exaltar el poder del Señor. El versículo 6 dice que estaban todos estos, los 14 hijos y 3 hijas de Emán, bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová. Dentro de esto, esta frase determina algo muy importante y es que había un ejercicio de autoridad espiritual y había sumisión a la autoridad espiritual. No cabe un servicio o una adoración menos bajo el principio de rebeldía. Hemos visto casos de personas que no se someten a la autoridad, que son como ruedas sueltas, que no tienen la humildad y la actitud de someterse y de servir y pretenden estar en autoridad. En la Biblia vemos en la palabra de Dios que lo primero que se necesita para ejercer autoridad es estar sujeto a la autoridad. Lo primero que debe aprender alguien llamado por Dios a ejercer liderazgo es aprender a estar sumiso a la autoridad. Y así se ve aquí, por familia, dice que estaban bajo la dirección de su padre. Y una vez más habla de la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Diferentes instrumentos, diferentes talentos, como estamos conversando, y todo esto va por disposición del rey. El versículo 7 dice que el número de ellos, con sus hermanos, dice, instruidos en el canto para Jehová, todos aptos. De nuevo resalta que no era cualquier persona, no cantaban de cualquier manera. Vuelvo a insistir, hay gente que dice, no importa que no cante bonito, el Señor lo que... No, a ver, se debe cantar bien. Claro, hago la aclaración, todos podemos cantar aunque no tengamos ese don o ese talento, pero los que ejercen el ministerio de la adoración, los que dirigen el canto, deben ser personas idóneas y aptas y capacitadas para hacerlo. Ya cada uno en nuestra relación con Dios, naturalmente que podemos alabarlo y cantar, aunque no seamos tan entonados, y efectivamente Dios mira el corazón. Pero los que se ocupan del ministerio, de la música, de la alabanza, de la adoración, deben ser personas aptas, instruidas en el canto. Como todo don y ministerio, debemos instruirnos, capacitarnos. Y aquí abrámoslo no solamente para este ministerio de la alabanza y la adoración, para todos los ministerios, debemos instruirnos, capacitarnos, prepararnos. Y entonces luego lo que viene, el resto del capítulo, son los turnos que se establecieron para servir, muy particular, muy interesante, que no fue casual que todos eran grupos de 12. Entonces tenemos 24 grupos de 12 equipos ministeriales que todo el tiempo estaban adorando. Entonces terminaba un turno y seguía el siguiente. Y así, como dijimos al comienzo, día y noche, en una permanente adoración, en una permanente alabanza para el Señor. Esto es hermoso. Por esto se ve que en esta época el pueblo de Dios pues fue la época más gloriosa, la época de mayor bendición, porque todo empezaba allí, en la presencia del Señor, todo empezaba allí, en la búsqueda, en la adoración, y de ahí entonces hacia abajo toda la vida espiritual del pueblo, el rey, el gobierno, toda la administración, la economía, las familias, la sociedad, todo estaba bajo esta cobertura espiritual y este fluir de la presencia de Dios. Qué extraordinario. Sería la manera como Dios tiene diseñado que funcione, que se desarrolle una nación, ¿verdad? Comenzando primero poniéndole a Él en el primer lugar de esta forma preciosa.
Esto entonces es lo que quería compartirles de este capítulo 25 de Primero de Crónicas.